Notición: el ayuno intermitente aumenta un 91% las posibilidades de morir por enfermedad cardiovascular. Este es el notición que tiene a todo el mundo alterado. Y si me das unos minutos, te explico lo que hay de verdad y de burda mentira en él. Lo primero es que este estudio en el que se basan estas noticias solo ha sido presentado, pero no aprobado ni publicado. Es lo mismo que si yo presento un estudio en el que digo que comer castañas cura cáncer. Pues nadie me lo va a aprobar ni publicar. Pero yo ya lo he presentado. Exactamente igual que ha sucedido con este estudio. Otro problema es que es un absurdo estudio epidemiológico y no un serio estudio clínico. ¿Cuál es la diferencia? Un estudio clínico evalúa la eficacia y seguridad del ayuno en pacientes individuales que participan activamente en un estudio, con grupos de tratamiento y control, pruebas, chequeos, analíticas y todo lo necesario para evaluar el impacto directo del ayuno en la salud. Y sin embargo, en este estudio epidemiológico ni siquiera hicieron una encuesta propia, sino que cogieron los datos de otra encuesta en la que se preguntaba a los participantes por teléfono y, atención, una vez cada 7 años. Sí. En 15 años que duró el estudio, se les preguntaba 2 veces y se les preguntaba una vez cada 7 años el horario de las comidas que habían hecho ese día, nada más. Luego hablaré más detalladamente sobre esta basura de estudio, pero la inmensa mayoría de los estudios epidemiológicos se basan en hacer encuestas en la calle, o postales, o telefónicas, o por email, o peor aún, como hicieron estos investigadores, solicitar acceso a los datos recogidos en otras encuestas que ya estaban realizadas. Mira, te voy a poner un ejemplo que necesitas para entender cómo funcionan los estudios epidemiológicos y en concreto este. Imagina que unos investigadores consultan una encuesta que se había hecho previamente a 100 personas y las preguntas de esta encuesta eran 2. La primera: ¿sueles hacer ayuno intermitente? A la que 99 responden que sí y 1 responde que no. Y la segunda pregunta: ¿has tenido algún problema cardíaco? A lo que 20 responden que sí y 80 responden que no. Y entre los que no tuvieron problemas cardíacos estaba la única persona que no hacía ayuno. ¿Bien? Idea general, vale. Aun con lo absurdo de esta encuesta, podrían extraer una cifra para asustarte. ¿Sobre qué? Sobre el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular en ayunadores. Para conseguir esto, se calcula el riesgo relativo, dividiendo la prevalencia entre ayunadores. Recordemos que habían 20 personas con enfermedad cardíaca entre los ayunadores. Pues esto se divide entre la prevalencia en no ayunadores. Recuerda que no ayunador solo había uno y esa persona no tenía enfermedad cardíaca. Así que hay 0 casos de enfermedad cardíaca en no ayunadores. Bueno, pues en este caso, en este ejemplo, el riesgo en no ayunadores es inexistente, según estos datos. Mientras que en ayunadores, el riesgo es del 20%. Esto significa que el riesgo para ayunadores es 1.20 veces mayor en comparación con una situación base o grupo de referencia que es igual a 1. Pero atención, aquí viene el engaño metemiedos, tergiversador de la verdad y manipulador de mente. Vamos, el riesgo base es 1 y el riesgo en ayunadores, con estas cifras, es de 1.20. Bien, pero en términos de probabilidad, y aquí es donde te la cuelan doblada, si el riesgo base es de 1, significa que es igual a 100%. Y un aumento del 20% llevaría ese riesgo al 1.20, que habíamos hablado antes. Pero en términos de probabilidad, 1.20 es igual a 120%. Entonces, no te dicen que el ayuno aumenta la probabilidad de problemas cardíacos del 1 al 1.20, no. Te dicen
que aumenta la probabilidad en un 120%, que caga mucho más, da mucho más miedo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿Verdad que si solo escuchas o lees esta última frase en un titular te cagas de miedo? Pero ¿verdad que si entiendes todo lo que te he contado, entonces te partes de la risa mientras te cagas en toda la familia de los manipuladores que intentan meterte miedo para que no hagas algo que está demostrado científicamente que aporta ingentes cantidades de salud? Bueno, ahora que ya entiendes cómo juegan más o menos con estos números, veamos los detalles locos de este titular, de esta noticia que tanto ha producido. Primera parte. Los que hicieron este estudio no controlaron, ni siquiera preguntaron si los participantes hacían ayuno. Solo accedieron a datos de otras encuestas en las que a los participantes se les había preguntado en esas 2 ocasiones durante 15 años, ¿vale? O sea, durante los 15 años que duró esa encuesta, a cada persona se le preguntó 2 veces, o sea, lo que viene a ser preguntarles una vez cada 7 años. Y les preguntaron el horario de lo que habían comido ese día. Y en base a esos datos, los creadores de esta basura de estudio dijeron: bueno, este ha pasado 8 horas entre la cena y el desayuno, así que esto ya lo consideramos ayuno. Pero bueno, aun con esta barbaridad, solo sabrías lo que han hecho en esos 2 días y los 5.473 días restantes de esos 15 años, ¿qué? Bueno, hasta aquí ya hemos visto que la metodología que han usado es una auténtica basura científica. Pero, espera, porque es que aún hay más. En estos datos de las encuestas a las que accedieron, no se preguntaba a los participantes nada en absoluto sobre todos los hábitos que generan problemas cardíacos. No se les preguntó si fumaban, pero el 22% de la población de Estados Unidos, que es donde se hizo este estudio, fuman. Tampoco se les preguntó si comían comida basura, y lo hace el 84% de la población de Estados Unidos y española, por cierto. Tampoco si tenían sobrepeso, que la tiene el 48% de la población en Estados Unidos y el 56% de la población en España. Tampoco se hacían ejercicios, si tomaban alcohol, droga, medicamentos para la potencia sexual, que está demostrado que tienen un gran riesgo de enfermedad cardíaca. Tampoco se recogen datos de la edad, porque podrían ser todos personas de 85 años. El único requisito era que fueran mayores de 20. Y lo peor es que ni siquiera se les preguntaba si tenían enfermedades o patologías actualmente mientras duraba ese estudio. Ni siquiera si tenían enfermedad cardiovascular. Por cierto, en Estados Unidos, el 49% de la población tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular o varias. Y en España, el gobierno ha ocultado las estadísticas desde 2020, cuando empezaron con las VAC, esos pinchacitos que te ponían en el hombro. Algo muy extraño, ya que en el prospecto de las mismas pone claramente que uno de los efectos secundarios son los problemas cardiovasculares. Pero bueno, no nos desviemos. Estos investigadores, se les puede llamar así, luego cogieron los datos de estas personas y los cruzaron con los datos del registro de enfermedades y mortalidad de los Estados Unidos. Y en estadística, cuando cruzas datos de diferentes fuentes de datos, solo se pueden conseguir enormes errores. Otro punto demasiado importante para pasarlo por alto es que cualquier estudio está financiado por alguien, y normalmente las financieras de este tipo de estudios son grandes farmacéuticas. Después de investigar mucho, he encontrado que este estudio está financiado por la farmacéutica Jacobio Pharma, y he descubierto que está preparando el lanzamiento de 3 medicamentos para el cáncer: el inhibidor múltiple de KRAS, JAB2342, el IADC HAP X1800 y el inhibidor de la quinasa Aurora A HAP 2485. Qué casualidad que esté demostrado con estudios clínicos y científicos del más alto nivel que el ayuno previene y ayuda a revertir docenas de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y el cáncer. Por cierto,
todas estas enfermedades metabólicas y cardiovasculares que previene el ayuno y que incluso ayuda a revertir, son las enfermedades que finalmente pueden generar un cáncer. Bueno, entonces, ¿es casualidad que este estudio financiado por esta farmacéutica esté enfocado en que las personas no usen el ayuno como herramienta terapéutica anticáncer gratuita? ¿Será casualidad que si hay más enfermos de cáncer, habrá más personas que consuman sus nuevos medicamentos? Bueno, no creo, ¿no? Que una industria farmacéutica mienta o tergiverse la información para enfermar a la gente y para dejar que cuanta más gente posible enferme, más clientes tendrán, porque así más enfermos querrán consumir sus medicamentos y ganarán más dinero, ¿verdad? No creo que hagan eso, ¿verdad? No. De hecho, yo creo que será un error de la ley de todos los juzgados los cientos de sentencias como culpables y las multas de miles de millones de dólares a multitudes farmacéuticas por falsificación de resultados de investigación, ocultación de datos sobre daños y ocultación de información sobre los efectos secundarios y riesgos asociados a esos medicamentos. Pero hay más: sobornos ofreciendo incentivos ilegales a médicos y otros profesionales de la salud para promover ciertos medicamentos y, por supuesto, condenados y multados por la muerte de miles de personas por falsificación sobre la efectividad de medicamentos y la ocultación de efectos secundarios, como ha sucedido desde hace muchísimos años y sigue sucediendo hoy en día. Lo que pasa es que parece que lo que no sale en tu televisión no existe, pero te aseguro que todo esto existe, pero nunca jamás lo verás ni en televisión ni en los medios de comunicación tradicionales. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido para que comprendas un poco más cómo intenta engañarte y manipularte. Pero he preparado un mini documental en el que explico todo esto, todo lo que hay detrás de esta trama, con pelos y señales. Sí. Obviamente está censurado por todas las redes sociales, por lo que tengo que enviarte un acceso privado y especial para que lo puedas ver. Si quieres verlo, haz dos cosas: guarda este vídeo y después deja un comentario con la palabra documental. Por cierto, antes de seguir, a las redes sociales no les gusta nada que se cuenten estas cosas. Entonces, yo no puedo contártelas a excepción de que este vídeo sea una obra de ficción. Entonces no me lo pueden censurar. Y eso es lo que es, una obra de ficción. Porque yo, para contarte esto, he viajado en el tiempo y estoy emitiendo este vídeo desde el futuro, y así esto se puede considerar una obra de ficción. ¿De acuerdo? Seguimos. Guarda este vídeo y después deja un comentario con la palabra